Ajá, profesora, yo tengo una duda con respecto a lo del tema del caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Cuál sería un ejemplo de caso fortuito aquí en el tema del atraso, pues? Bueno, en el tema del atraso, el caso fortuito o la fuerza mayor no está prevista, ¿no? Porque sabemos que las crisis patrimoniales no vienen de un momento a otro. Siempre vienen con una secuencia de momentos o de actos que ha hecho la empresa o el empresario para incurrir o de manera sorpresiva en una crisis patrimonial. Pero no, el legislador ha sido muy sabio en ese sentido. Ha llamado causas imprevistas o excusables. O sea que el caso fortuito y la fuerza mayor también se pudiera alegar en un momento, aunque no esté prevista en el código, Para en el alegar. caso por lo menos de cuando hablamos del Caracazo. El Caracazo fue un caso fortuito. Nadie sabía que por 10 céntimos de gasolina que subieron porque yo estuve presente en el Caracazo, en Caracas, y era por 1989. 10 céntimos de gasolina que se bajaron los cerros, porque los cerros fueron los que bajaron, ¿no? Y hicieron todos esos saqueos. Eso es caso fortuito, es sorpresivo. Pero la fuerza mayor es cuando es impredecible, cuando usted ve que está viniendo, como en el caso de ahorita, no pago un crédito, luego no pago el otro, luego no pago el otro, y entonces así sucesivamente y llegamos en cuenta que estamos en crisis. Esa pudiera ser, pero el sabio jugador y el sabio legislador dijo causas imprevistas o excusables, pero bien se pueden aplicar esas figuras civiles en materia mercantil en momentos estelares, en momentos precisos. El paro petrolero. El paro petrolero fue de 2 meses. Duró 2 meses el paro petrolero, ¿no? Hasta el gobierno tuvo que traer gasolina y petróleo con barcos y con cartas de crédito. Eso fue la locura en esos momentos. Y el gobierno se endeudó bastante, ¿no? En ese sentido, porque efectivamente no tenía disponibilidad de dinero en ese momento. Entonces, sí, hay que entender que para el atraso tenemos que hablar de causas imprevistas o excusables. Y que el caso fortuito pudiera aparecer, no lo estamos diciendo porque podemos aplicar la figura civil. Acuérdese que nosotros estamos emparentados con el Con el derecho derecho civil civil. y con el código civil. Ujú. Es más, la madre del derecho mercantil, el padre es el código civil. Simplemente fue un hijo que se independizó, ¿no? Y que se autonomatizó y que voló, ¿no? O sea, voló más, evolucionó muchísimo. Entonces, en ese sentido, espero haberle aclarado la pregunta. Gracias, profesora. Ahora bien, eh, cuando el juez, en el momento de admitir la demanda, revisa tanto los supuestos subjetivos como los supuestos objetivos, pues admite la petición o solicitud de atraso. No lo está todavía declarando procedente, no lo está todavía declarando con lugar, simplemente está señalando, ha presentado los soportes, los recaudos y ahora comienza el juicio. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene ese auto de admisión? Porque es un auto de admisión bastante largo, ¿no? No son esos autos de admisión que los vemos nosotros normalmente en los tribunales, que es una sola página, ¿no? Es un auto de admisión bastante copioso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una vez que él admite la petición o solicitud de atraso, en segundo lugar, aplica medidas conservativas. ¿Qué son esas medidas? Como las medidas cautelares, ¿no? Son como Ujú. las medidas cautelares, pero esas medidas conservativas es para tratar de que ese comerciante o esa empresa no siga incurriendo en crisis patrimonial. ¿Y qué es lo que hace? Ocupa judicialmente los bienes del comerciante y de la empresa. Pero esa ocupación es más o menos, no se parece tampoco al embargo, es como muy propia del derecho concursal, porque esos bienes, que una vez los ocupa, pueden seguir estar en posesión de la empresa, porque una de las facilidades del atraso es que el comerciante puede seguir en su negocio, pero solamente realizando operaciones de simple detalle, porque está supervisado y está controlado por el tribunal. Entonces, en ese caso, esa ocupación judicial lo hace el juez de que, más o menos medidas de embargo, provisiones de enajenar y gravar, se parecen, pero él señala ocupación judicial. Esa es la palabra técnica, O vamos sea, a decirle que él así. puede seguir disponiendo de Él los puede bienes. seguir, pero bajo la, bajo Bajo la la tutela. supervisión o Ajá. vigilancia, pero no de los bienes. Se sigue el negocio sigue. Lo que hace es ocupar los bienes. O sea, el empresario puede continuar trabajando, ejerciendo su actividad mercantil, pero solamente con actividades de simple detalle. Paralelamente, el tribunal le ha ocupado judicialmente los bienes. ¿Cuáles bienes serían? Un carro que tenga, un vehículo que tenga la empresa,
el local comercial propiamente dicho, sucursales, todo lo que pueda para evitar que él no siga, porque cada operación que él haga va a ser supervisada por el tribunal, ¿entendió? Entonces vienen esas medidas conservativas y realmente también puede señalar medidas personales. ¿Cuáles son las medidas personales? La prohibición de salida del país, de la ciudad, del país prácticamente, del país. Son medidas personales, realmente señalarle que no puede firmar correspondencia, cartas, recibos, facturas sin la supervisión del tribunal. Ahora usted me preguntará, ¿cómo el juez va a hacer todo eso? ¿Qué capacidad tiene el juez? Bueno, el tercer punto de ese auto de admisión es la designación del síndico. El síndico es una persona que puede ser abogado, puede ser comerciante no fallido, o sea, un comerciante que no haya sido quebrado nunca, y que puede fungir de síndico. El síndico es el colaborador, el ayudante, el apoyo del juez. El síndico en el atraso tiene menos funciones, porque en el atraso informa. En cambio, lo vamos a encontrar en la quiebra, y es en la quiebra que yo lo voy a explicar con mucha más amplitud, porque en el atraso simplemente es un informante. Prácticamente revisa los balances, revisa los estados de cuenta, revisa las cuentas bancarias, revisa el listado de bienes, les hace la correspondencia e informa a quién, informa al tribunal. Ese síndico lo han considerado un órgano auxiliar de la justicia, ¿no? Porque efectivamente es importante esa presencia. Porque imagínese usted un juez revisando libros de contabilidad, balances, estado de ganancia, cuentas bancarias, pues se vuelve loco, ¿no? Y le voy a decir, eso es un trabajo que tiene uno en los tribunales, los mercantilistas, ¿no? Sobre todo los abogados que conocen mercantil, porque es como un listado que hay, así como hay los listados de los defensores al litem en los tribunales. Bueno, aquí también en mercantil hay ese listado de los síndicos. Entonces, el juez designa al síndico. Aquí no se puede decir que el síndico es transitorio, porque en la quiebra hay varias etapas. Sería como el papel de un liquidador, más o menos. Bueno, es que el que liquida es el juez. Pero él, claro, pero en materia de atraso, es un informante. O sea, él es el que va a revisar de verdad si está, claro, el juez lo designa es en el auto de admisión, porque no lo puede designar antes, porque acuérdate que el juicio de atraso no entra de oficio, entra a instancia de parte. Entonces, él lo designa y en ese momento este síndico confirma y corrobora todo lo que el juez ha señalado. Es un informante, prácticamente. Exacto. Exactamente. Entonces, le dice al juez, sí tenemos, hay listado de acreedores, hay listado de deudores, si hay una crisis temporal o definitiva, porque pasa lo siguiente. A veces los comerciantes, porque buscan es el beneficio de atraso. ¿Por qué buscan el beneficio de atraso? Porque ese es el que le va a dar la moratoria judicial, les va a dar el perdón, vamos a decir, de que los acreedores vengan y realmente ejecuten individualmente. Entonces buscan eso en lugar de la quiebra, porque la quiebra de verdad es lo último. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estos acreedores, este deudor, esta empresa o este empresario, se equivoca bien o malamente, habilidosamente. Usted sabe que ahí va. Entonces, eso es lo que el síndico le ayuda a revisar al juez, que no haya sido solicitado el atraso con otros fines, ¿verdad? Sino con fines de verdad de buscar su beneficio de atraso para poder pagar, porque el atraso tiene esa particularidad, que cuando los acreedores van a entrar al concurso, casi tienen la seguridad que su crédito va a ser pagado en su totalidad. No así la quiebra. La quiebra sí es otro cantar, otra modalidad. Entonces, realmente es importante que el síndico esté presente porque es el que va a ayudar y va a colaborar con el tribunal. Y el cuarto aspecto que toca el juez en ese auto de admisión es la comisión de acreedores. Esa comisión de acreedores es la que va a trabajar o va a colaborar en apoyo con el síndico en revisar todas las actuaciones. Y sobre todo prácticamente casi siempre esa comisión de acreedores es de esos 3 acreedores que han aceptado y que han garantizado. O sea, que de todos los acreedores crean una comisión, uno o dos,
O sea, la comisión sería entre uno o dos de todos los acreedores. De eso, Se no, elimina. siempre las comisiones son impares, ¿no? Ajá, tres. Entonces es tres. Entonces, como son tres que está pidiendo, casi hay una correspondencia entre esos tres con esa comisión de acreedores, porque no han venido todavía los otros acreedores, todavía no han sido convocados. ¿Dónde están convocados? Y estos acreedores necesariamente tienen que estar en el domicilio de donde se ventila el juicio, donde la causa se está procesando. Entonces realmente es importante que señalemos eso, ¿no? Que puede ser. Entonces, cuatro aspectos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ese admisibilidad? Aparecen los efectos inmediatamente. ¿Qué significa? Que se deben cumplir. Estoy hablando del efecto del auto de admisión del atraso, ¿no? ¿Qué significa? Que todas las acciones individuales que están en ejecución o que se van a ejecutar, todos los acreedores se tienen que acumular al atraso. ¿Entendieron? O sea, y automáticamente, si ya el juez admite, el efecto inmediato, rápido, es que se suspenden todas las ejecuciones individuales que tenga ese comerciante, empresa o empresario, y aparece la ejecución colectiva y se tiene que subsumir a tiene que entrar en el atraso. ¿Qué pasaría que si no entra en el atraso o alguna ejecución individual? Pues se le liquida el patrimonio al atrasado y él no va a ser tomado en cuenta. ¿Entendieron? Entonces, por eso, en el momento de la admisión del atraso, automáticamente opera el llamado concurso. ¿Qué quiere decir? Que los acreedores entran todos a concursar para poder que sus acreencias o sus deudas pues les sean satisfechas. Entonces, en ese sentido es importante porque la verdad, ya en este caso para la empresa o el empresario, pues viene siendo como la garantía de paz, ¿no? Viene siendo como una oxigenación, o sea, se acumulan tengo demandas en el primero, tengo en el tercero, tengo en el cuarto, tengo en Mérida, tengo allá en Caracas, entonces todas obligatoriamente se tienen que acumular. Por eso estos juicios de atraso, aunque, mire, cuando yo hago el esquema del atraso, es tan poquito, tan cortico, ¿no? Pero es tan largo, ¿no? Es tan largo, porque imagínense cuándo empiezan esos acreedores a entrar al concurso. Pues obviamente el Código de Comercio lo dice muy claramente, hasta el acto de informe. Hasta el acto de informe pueden acreedores ubicados en Caracas, mismo en Colombia, en el extranjero, acudir y entrar a este proceso de atraso. ¿Entendieron? Entonces, realmente es importante que por lo menos, porque ahí ya a la empresa o al empresario le coloca como un fuero, como una inmunidad. Yo ya estoy protegido por esta misión. Entonces, todos tienen que venir a concurrir porque aquí es donde nos vamos a ver. ¿Entendieron? Entonces, efectivamente, y en el quinto punto que ese auto de admisión contiene es la convocatoria al octavo día después de haber sido publicado ese auto de admisión. Ese auto de admisión debe ser publicado por la prensa. Por eso yo siempre, acuerdo cuando hablamos del principio de la publicidad, que todo que prácticamente funge como convocatoria, ¿ya? Sí, profesor.